La clase de cálculo integral, estamos en la tercera unidad, aplicaciones de la integral. Vamos a ver el día de hoy centro de masa de una lámina plana. En este momento quizá ustedes ya vieron lo que es centro de masa, punto de equilibrio o centroide de una lámina con una densidad uniforme. Entonces vamos a ver las fórmulas para obtener el centro de masa de una lámina plana. Y vamos a hacer el ejemplo 1 que viene aquí en el libro. Dice, hasta ahora en esta sección se ha asumido que la masa total de un sistema está distribuida en puntos discretos en un plano o una recta. Ahora se considera una lámina plana delgada de material con densidad constante llamada lámina plana. La densidad es una medida de masa por unidad de volumen, como gramos por centímetros cúbicos. Sin embargo, se considera que la densidad es una medida de masa por unidad de área para las láminas planas. La densidad es denotada por ρ, escrita en letra minúscula griega ρ. Muy bien, como introducción, ahí está lo que se acaba de mencionar. Vamos a leer lo que viene aquí en la parte izquierda en la figura 7.60. Se puede pensar en el centro de masa, entre paréntesis x testada, y testada, de una lámina como su punto de equilibrio. Para una lámina circular, el centro de masa es el centro del círculo. Para una lámina rectangular, el centro de masa es el centro del rectángulo. Aquí tenemos las fórmulas para obtener los momentos y centro de masa de una lámina plana. Sea f y g funciones continuas tal que f de x es mayor o igual a g de x en el intervalo cerrado a, b, y considerar la lámina plana de densidad uniforme ρ limitada por las gráficas y igual a f de x, y igual a g de x y x mayor o igual a y menor o igual a b. Los momentos respecto al eje x y y son, ahí tenemos cómo se representa el momento con respecto a x, m sub índice x, que va a ser igual a ρ por la integral de a a b. Lo voy a señalar aquí en la gráfica. Vamos a suponer que esta figura, lo que está sombreado en color rosa, es a lo que le vamos a sacar el centro de masa o el punto de equilibrio. ρ, en este caso, es la densidad de la lámina. La densidad debe de ser de densidad uniforme, una densidad fija en toda la lámina. Va a ser la integral de AB, o sea, de aquí a acá. Observen que aquí tenemos la multiplicación, ¿sí?, de esas ecuaciones. F de x y g de x. ¿Qué es f de x? F de x es la función de arriba y g de x es la función de abajo. Observen que f de x debe de ser mayor o igual a g de x. Siempre va a estar primero f de x y luego después g de x. Lo podemos interpretar como función de arriba y g de x como función de abajo, para tener eso en cuenta al momento de pasar las funciones a la fórmula. F de x más g de x entre 2 por f de x menos g de x. Vamos a obtener el momento con respecto a x, después vamos a obtener el momento con respecto a y, que va a ser igual a ρ por la integral de AB. Sigue siendo eso los mismos datos, y luego dice que es x por f de x menos g de x. Seguimos que f de x es la función superior y g de x es la función inferior. Y necesitamos, para encontrar el centro de masa, la masa de la lámina. Dice, el centro de masa va a venir dado, se va a dar por esto que vemos aquí. X testada como Y testada es
las coordenadas XY en donde está el punto de equilibrio o el centro de masa de esa lámina. Nada más que lo están representando como X testada, Y testada. Es una coordenada XY. Por ejemplo, si aquí estuviera 2,3, ese punto sería el centro de la lámina, el punto de equilibrio o el centro de masa. Muy bien, ¿cómo vamos a obtener esto? La coordenada en X va a ser igual al momento en Y entre la masa de la lámina. Y la coordenada en Y va a ser igual al momento en X entre la masa de la lámina, donde la masa de la lámina va a ser igual a ρ por la integral de AB de f de x menos g de x. Con esta integral vamos a obtener la masa de la lámina. Muy bien, entonces quiero que tengan muy en cuenta estas dos fórmulas porque es lo que vamos a necesitar para obtener el centro de masa. Que es my es esto, que es mx es esto y que es m, que están las dos, es esto. ¿Sí? Ese es el formulario que van a ocupar para resolver un problema de este tipo. Vamos a pasar al ejemplo del libro. En este caso es el ejemplo 4. Encontrar el centro de masa de la lámina de densidad uniforme ρ acotada por la gráfica de f de x igual a 4 menos x cuadrada y el eje x. ¿Sí? ¿Cuál es la función de arriba? En este caso la función de arriba es esta. ¿Cuál es la función de abajo? Es el eje x. Que en este caso el eje x, la función es y igual a 0. Sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Solución. Porque el centro de masa está situado en el eje de simetría, quiere decir que esta función es simétrica respecto a y, lo que está para acá es igual a lo que está por acá. Se sabe que la coordenada en x va a ser igual a 0. O sea que el centro de masa de esta lámina, vamos a decir que es ahí donde lo estoy señalando, va a ser la coordenada 0, algo. En el eje x va a ser 0, porque la función es simétrica respecto a y. Pero este valor en y es el que necesitamos buscar. Entonces, si necesitamos saber el valor en y, me voy a regresar en las fórmulas para que le pongan atención. Ok, les comentaba, la coordenada en x va a ser 0, por el hecho de que la función es simétrica respecto a y. O sea que my ya no es necesario obtenerlo. ¿Para qué? Pero necesitamos obtener la coordenada en y. Y para obtener la coordenada en y necesito saber el resultado de m subíndice x, que es el resultado de esta integral, y el resultado de m, que es el resultado de esta integral. Es lo que vamos a hacer en la siguiente página. Vamos a comenzar con la masa de la lámina. La masa de la lámina nos va a quedar la integral formulada de esta forma. Observen que esta función es 4 menos x cuadrada. ¿Sí? Es 4 menos x cuadrada. La masa de la lámina, observen que es la fórmula que está aquí en la parte de abajo. ¿Sí? ¿Qué es f de x? Es 4 menos x cuadrada. ¿Y qué es g de x? Oh, recuerden que ahorita les dije que era 0. Entonces nada más va a ser la integral de AB de 4 menos x cuadrada.
los límites de integración ya no quiere borrar esto. Los límites de integración van a ser de menos 2 a 2. Y sería 4 menos x cuadrada menos 0, como les comenté, porque la función sería y igual a 0. Integramos 4, que es 4x, integramos x cuadrada, x cúbica sobre 3. ¿Sí? Evaluamos en 2. Si evaluamos en 2 sería 8 menos 8 tercios. Y luego menos, si evaluamos en menos 2, ¿sí? Nos quedaría menos 8. Y luego el menos 2 al cubo es menos 8 por menos más 8 tercios. Haciendo esas operaciones nos queda 32 sobre 3 por p, o 32 rho, en este caso es el símbolo griego, 32 rho sobre 3. Esa es la masa de la lámina. Muy bien, ya tenemos la masa de la lámina. Dice, para encontrar el momento respecto del eje X, poner un rectángulo representativo en la región como se muestra en la figura 7.62. La distancia del eje X al centro de este rectángulo es. Muy bien, ahí podemos ver. Aquí simplemente están aplicando la fórmula para obtener el momento en X. Aquí está. Y es la fórmula que se vio en la página anterior. Sería rho por la integral de menos 2 a 2. Y luego aquí es f de x menos g de x. En este caso sería 4 menos x cuadrada menos 0 entre 2. Y luego por 4 menos x cuadrada menos 0. Estoy haciendo referencia al 0 para que sepan qué hacer cuando en la lámina, la gráfica no sea 0, la función que esté por debajo. Por ejemplo, si es y igual a 1, pues ya sería 4 menos x cuadrada menos 1, por decir un ejemplo. ¿Qué es lo que están haciendo? Este 2 lo están sacando como un medio, en este caso va a quedar rho sobre 2. Y están multiplicando el 4 menos x cuadrada por 4 menos x cuadrada. Así. Al multiplicarlo, pues 4 por 4 pues es 16. 4 por x cuadrada nos queda 4x cuadrada negativo y luego otros menos 4x cuadrada, de ahí sale el menos 8x cuadrada y menos x cuadrada por menos x cuadrada más x cuarta. Integramos la integral de 16x de 8x cuadrada, 8x cúbica sobre 3, de x cuarta, x quinta sobre 5. Evaluamos en 2 y después en menos 2. Y por último multiplicamos por el 1 medio de afuera o el rho sobre 2 que está en la parte de afuera. Y nos debe de quedar como resultado 256 rho sobre 15. Por lo tanto, la coordenada en y, que ahorita vimos en el formulario, dice que es igual a el momento en x entre la masa de la lámina, que el momento en x nos dio 256 rho sobre 15, entre la masa que nos dio 32 rho sobre 3, observen aquí está el 32 rho sobre 3, y esto termina siendo 8 quintos. Muy bien, ya tenemos
la coordenada y que nos da 8/5. Así, continúo leyendo, así el centro de masa o punto de equilibrio de la lámina es 0,8/5 como se muestra en la figura. Observen la coordenada 0,8/5, ahí está, y ese es el centro de la lámina, el centroide. Quiere decir que si tienes un pedazo de lámina que tiene esta misma figura, puedes encontrar el punto de equilibrio con esta coordenada, y si colocas un lápiz o una pluma en ese punto, debe de quedar en equilibrio total esa lámina de densidad uniforme. La densidad ρ, en el ejemplo 4, es un factor común en los momentos y a la masa, por lo que se cancela y no aparecen las coordenadas del centro de masa. Así que el centro de masa de una lámina de densidad uniforme solo depende de la forma de la lámina y no de su densidad. Por esta razón, el punto XY a veces se llama el centro de masa de una región en el plano o centroide de la región. En otros términos, para encontrar el centroide de una región en el plano, se asume simplemente que la región tiene una densidad constante de ρ igual a 1 y se calcula el centro correspondiente de masa. Al momento de utilizar estas fórmulas para calcular el centro de masa, permítame tantito. Al momento de utilizar estas fórmulas para encontrar el centro de masa, no es necesario considerar ρ, porque si se fijan al final, se va a cancelar, porque el momento en y va a quedar multiplicado por ρ, la masa de la lámina también por ρ, aquí el momento en x por ρ, la masa de la lámina por ρ, y termina cancelándose y quedando solamente la coordenada xy. Por lo tanto, si van a hacer este tipo de ejercicios, no es necesario considerar ρ al momento de hacer el procedimiento. Muy bien, tomen en cuenta los detalles de este ejemplo. Fue una lámina en donde era simétrica respecto al eje Y, por eso nos sacamos el momento en Y y sacamos la masa de la lámina, sacamos el momento en X y terminamos con que la coordenada era 0,8/5. Como actividad les voy a encargar que pasen a su cuaderno el ejemplo 5 de la página 504, centroide de una región plana. Pásenlo a su cuaderno, vean los detalles del procedimiento. Quizá aquí se omiten algunos detalles en el procedimiento, por favor háganlo en su cuaderno y el día de mañana se los estaría explicando de manera más detallada en otro video para que puedan comprender bien de dónde sale el resultado. Nos vemos la próxima clase.